¿En qué puedo ayudarle? Presenté un anexo C, formulario 1040, como parte de mi declaración federal del impuesto sobre la renta. ¿Estoy obligada a pagar el impuesto BPOL? Los residentes del condado de Fairfax que presenten un anexo C como parte de su declaración de impuestos federales sobre la renta pueden estar sujetos al impuesto sobre las licencias comerciales, profesionales y ocupacionales o BPOL. ¿Puede darme más información? Por lo general, el impuesto grava a las personas que ejercen una actividad empresarial, una profesión comercial, una ocupación doméstica o un oficio desde un lugar definido de negocios en el condado de Fairfax. Este lugar definido de negocios puede ser el domicilio de un trabajador independiente o un local comercial. Por ejemplo, si un consultor o contratista independiente reside en el condado de Fairfax y como parte de su trabajo pasa mucho tiempo viajando de un cliente a otro, nunca trabaja en el mismo lugar durante 30 días consecutivos o más y no tiene una oficina específica como tal, sino que guarda todos sus papeles en su automóvil, este empresario sigue estando sujeto a la declaración del impuesto BPOL. En este caso concreto, se considera que su domicilio es el lugar de su negocio. La información del anexo C, proporcionada por el Departamento de Impuestos de Virginia, es revisada por el Departamento de Administración Tributaria para determinar si los ingresos brutos del negocio operado o la profesión ejercida como empresario individual fueron declarados a nuestro departamento de acuerdo con el Código del Condado de Fairfax, secciones 4722 y 4725. Según el Código del Condado de Fairfax, todos los dueños de negocios, incluidos los que el negocio está en su propia casa, están sujetos al impuesto BPOL y están obligados a registrar su negocio en el condado con un plazo de 75 días a partir del inicio de las operaciones comerciales. Todas las empresas y personas que operen en el condado con ingresos brutos anuales de más de $10,000 están obligadas a presentar una solicitud de licencia comercial, profesional y ocupacional en el condado de Fairfax, tal y como exige el Código de Virginia. Se entiende por actividad empresarial una actividad que se califica de negocio si la finalidad principal de su ejercicio es la obtención de ingresos y se lleva a cabo con regularidad. Para la sección 4721 del Código del Condado de Fairfax, una empresa es un patrón de relaciones comerciales que requiere el tiempo, la atención y el trabajo de una persona con el fin de ganarse la vida u obtener un beneficio económico. La línea 1 del anexo C corresponde a todos los ingresos atribuibles a una actividad comercial o empresarial, procedentes de todas las fuentes. Para los fines del BPOL, la información registrada en esta línea se utiliza para determinar los ingresos brutos que deben declararse al condado de Fairfax, si la empresa está obligada a tributar por el BPOL. Si usted declara sus impuestos localmente en el condado de Fairfax y registra ingresos en la línea 1, es posible que deba presentar una declaración BPOL. Para más información, visite nuestro sitio web en fairfaxcounty.gov/taxes/business. ¿Ha quedado contestada su pregunta? Sí, muchas gracias. Adiós.